Te damos la bienvenida a nuestro canal Documentales Interesantes. La Glassnode, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales. Siento como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo. Escribe orgulloso en los comentarios abajo. La revolución de la invisibilidad. Empecemos con lo que hace al B21 realmente especial. Aquí encontrará de todo: historia, tecnología, salud, acontecimientos mundiales. Suscríbete y dale a la campanita. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el destino de Adolf Hitler se convirtió en uno de los mayores enigmas del siglo XX. Mientras los aliados celebraban la caída del Tercer Reich, rumores y testimonios dispersos comenzaron a circular sobre una posible huida del líder nazi. Documentos militares, registros bancarios y rutas de escape sugieren que, antes del colapso de Berlín, ya se habían diseñado planes de evacuación para figuras clave del régimen. Operaciones con submarinos, redes de empresas pantalla y acuerdos con países neutrales apuntaban a Sudamérica como el destino final de varios jerarcas. En este entramado, la figura de Martin Bormann desempeñó un papel central, garantizando el traslado de fondos y el establecimiento de refugios seguros. Las costas argentinas, con desembarcos de submarinos como el U-530 y el U-977, y la construcción de estancias en lugares aislados como Bariloche, alimentaron décadas de investigaciones. ¿Fue el búnker de Berlín su última el ascenso real del nazismo? En octubre de 1942, el poder militar del Reich se encontraba en su punto más alto. Las fuerzas alemanas dominaban territorios que abarcaban desde los mares árticos del norte de Noruega hasta los desiertos de África septentrional y desde la costa atlántica francesa hasta el río Volga, en el corazón de la Unión Soviética. En África, el cuerpo expedicionario de Erwin Rommel estaba preparado para tomar el Canal de Suez, considerado la vía estratégica más valiosa del Imperio Británico. En el frente oriental, la Sexta Armada al mando de Friedrich Paulus avanzaba con ferocidad dentro de Stalingrado, librando una lucha intensa calle por calle. Conquistar el canal y Stalingrado significaba abrir el camino para controlar los campos petroleros del Cáucaso y del Medio Oriente, garantizando recursos energéticos por décadas. En el Atlántico, los submarinos alemanes mantenían una presión constante sobre los convoyes aliados. Desde bases en la costa atlántica francesa, la flota de Karl Dönitz atacaba en grupos coordinados, interceptando las rutas de abastecimiento que unían América con Europa. Numerosos barcos cargados de combustible, armas y alimentos con destino a Gran Bretaña eran hundidos sin tregua. El gobierno británico admitía que la supervivencia del país dependía de esas rutas marítimas. Winston Churchill llegó a afirmar que lo único que lo inquietaba profundamente era la amenaza de los U-Booty. Desde principios de 1940, el equipo de descifrado de Bletchley Park trabajaba sin descanso para romper los códigos de la máquina Enigma utilizada por la Marina alemana. Aunque consiguieron descifrar mensajes y obtener inteligencia crucial, en febrero de 1942 los alemanes modificaron los ajustes de Enigma, lo que hizo que los británicos perdieran la capacidad de anticipar los movimientos submarinos. Ese cambio, denominado Shark por los criptoanalistas, devolvió a Dönitz una peligrosa ventaja en el mar. A finales de octubre de 1942, un convoy identificado como SC-107 zarpó desde Nueva York hacia Gran Bretaña. Transportaba 42 barcos repletos de suministros vitales, escoltados por un grupo canadiense compuesto por 5 naves, un destructor y 4 corbetas. La ruta cruzaba el área conocida como Pozo Negro, un tramo del Atlántico medio fuera del alcance de la cobertura aérea aliada. En esa zona aguardaban 13 submarinos alemanes del grupo Belchen, listos para atacar bajo la oscuridad. Durante la noche del 2 de noviembre, 2 U-Bote lograron atravesar la defensa del convoy y acercarse a corta distancia. El U-402, al mando del barón Siegfried von Forstner, lanzó una andanada de torpedos desde apenas 400 metros. Uno de los proyectiles impactó en el buque Empire Sunrise, dejándolo gravemente dañado. Otro submarino, el U-80, y 4 bajo el mando de Horst Abhoff, hundió el carguero poco después. En esa misma incursión, el U-522 de Herbert Schneider destruyó 4 barcos adicionales.
Al amanecer, 8 naves mercantes habían sido hundidas y otras 2 quedaron inutilizadas. Durante el día siguiente, los escoltas realizaron maniobras evasivas, cambiando de rumbo cada vez que la niebla o las tormentas les ofrecían una oportunidad para escapar. Sin embargo, al anochecer del 3 de noviembre, el U-89 de Dietrich Lohmann consiguió infiltrarse en el centro del convoy. Disparó 5 torpedos, alcanzando 2 buques, entre ellos el Jaipur, nave insignia cargada con municiones. Poco después, el U-132 al mando de Ernst Vogelsang lanzó otra serie de torpedos contra el flanco de estribor, hundiendo 3 embarcaciones. Una de ellas explotó con tal violencia que la onda expansiva se sintió a varios kilómetros, dañando incluso a submarinos sumergidos a 200 pies de profundidad. El U-132 desapareció con toda su tripulación tras esa detonación. El 5 de noviembre, un bombardero B-24 Liberator del Escuadrón 120 de la Royal Air Force localizó el convoy, lo que permitió la llegada de refuerzos navales desde Islandia. Bajo ataque aéreo, el U-89 resultó dañado y el grupo Welchen tuvo que dispersarse. El saldo fue devastador: 15 barcos mercantes hundidos y 4 seriamente dañados, sumando más de 100.000 toneladas de pérdidas para los aliados. Durante noviembre de 1942, el tonelaje aliado hundido por los submarinos superó las 730.000 toneladas. En todo el año 1942, la cifra total ascendió a 6,5 millones de toneladas, equivalentes a 1.661 barcos. Los aliados destruyeron 87 submarinos, pero Alemania construyó 238 nuevas unidades, elevando la flota de Dönitz de 91 a 212 naves. El suministro de petróleo y materias primas era el motor de la maquinaria de guerra nazi. Desde la década de 1930, Alemania entendió que el combustible era tan estratégico como los soldados. La falta de reservas obligaba al Reich a controlar territorios con pozos petroleros y rutas marítimas para importar recursos. De ahí la relevancia de las campañas en el Cáucaso y el Medio Oriente, así como de las plantas de combustible sintético que transformaban carbón en gasolina. Las industrias alemanas, sobre todo las del acero y los armamentos, operaban en un sistema económico mixto que combinaba empresas privadas con control estatal. Grandes consorcios como IG Farben y Krupp obtenían contratos millonarios para producir armas, tanques y aviones. A cambio, apoyaban al régimen con tecnología, capital y mano de obra esclava proveniente de los campos de concentración. Esta guerra en Europa generaba beneficios extraordinarios para los grupos empresariales asociados al Reich. El control del transporte y las comunicaciones era igualmente vital. Ferrocarriles, puertos y carreteras funcionaban para abastecer al frente con soldados, municiones y alimentos. Las ciudades ocupadas eran saqueadas de todo tipo de bienes, desde maquinaria industrial hasta cosechas. El oro de los bancos centrales de los países conquistados era confiscado y enviado a Berlín, luego transferido a cuentas en Suiza, España y Portugal para financiar la compra de materias primas en el mercado internacional. Al mismo tiempo, la resistencia aliada intentaba cortar este flujo con bombardeos estratégicos. Fábricas de armamento y refinerías eran objetivos prioritarios para la Royal Air Force y la aviación estadounidense. Pese a estos ataques, en 1942 la producción alemana seguía en aumento, alimentada por el trabajo forzado y el saqueo de los territorios ocupados. La situación en el Atlántico seguía siendo crítica para los aliados. Cada barco hundido significaba menos tanques, menos aviones y menos alimentos para sostener la lucha. Los escoltas enfrentaban torpedos, minas marinas y las emboscadas de los U-bote. Un error en la formación o un retraso podía costar varias naves en minutos. El invierno de 1942 representaba un reto doble: mantener las rutas abiertas y preparar la ofensiva aliada que se aproximaba en el norte de África y Europa. Los mandos británicos y estadounidenses sabían que la única manera de derrotar a Hitler era asegurar un flujo continuo de suministros a través del Atlántico, pese al acecho constante de los submarinos. La presión en Bletchley Park era máxima. Los criptoanalistas trabajaban día y noche para descifrar nuevamente los códigos Enigma. Cada mensaje interceptado significaba salvar miles de vidas en el mar. Con el apoyo de matemáticos, ingenieros y las primeras máquinas electromecánicas, lograron avances que poco a poco inclinaron la balanza.
pero en noviembre de 1942 los U-Boote aún mantenían ventaja. En este escenario de guerra total, los líderes nazis estaban convencidos de que dominar el Atlántico aseguraría la victoria. Para Dönitz, hundir millones de toneladas de barcos significaba asfixiar a Gran Bretaña hasta obligarla a rendirse. Para Hitler, controlar el petróleo del Cáucaso y las rutas de abastecimiento equivalía a sostener su imperio durante décadas. Cada decisión se tomaba con la certeza de que la velocidad y la brutalidad eran las armas más efectivas. Derrotas que cambiaron el rumbo nazi. A finales de 1942, la ofensiva alemana en el norte de África comenzó a debilitarse. El mariscal Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, había avanzado hasta Egipto con la intención de tomar el Canal de Suez. Sin embargo, la Octava Armada Británica, bajo el mando de Bernard Montgomery, levantó una defensa firme en las líneas de El Alamein. A finales de octubre, miles de soldados y cientos de tanques chocaron en una batalla decisiva. Durante casi 2 semanas, las tropas de Rommel fueron empujadas hacia Libia. Las reservas de combustible y municiones disminuían rápidamente, mientras los convoyes de abastecimiento eran atacados desde el aire y el mar. El 17 de noviembre, el Afrika Korps emprendió una retirada organizada, dejando atrás equipo y posiciones estratégicas. En paralelo, en el frente oriental, el ejército alemán atravesaba su momento más crítico. La Sexta Armada, comandada por Friedrich Paulus, había penetrado en Stalingrado en septiembre. Lo que parecía una victoria segura se transformó en una lucha urbana desesperada. Las fuerzas soviéticas, dirigidas por Georgi Chukov, defendieron cada edificio como una fortaleza. A mediados de noviembre, la Operación Urano cambió el panorama. Con una contraofensiva masiva, los soviéticos rodearon a más de 250.000 tropas alemanas y aliadas. El cerco interrumpió las rutas de suministro, atrapando divisiones completas en un escenario de frío extremo y hambre. Desde su cuartel en Prusia Oriental, Hitler ordenó a Paulus resistir a cualquier costo. Hermann Göring prometió sostener a las tropas con un puente aéreo de 500 toneladas diarias, pero los aviones apenas lograban entregar una fracción de lo necesario. Miles de soldados morían cada día por congelación o inanición. Stalingrado se perfilaba como la primera gran derrota estratégica del Reich. Mientras tanto, en el norte de África la situación se complicaba. La Operación Torch, iniciada el 8 de noviembre de 1942, llevó a tropas estadounidenses y británicas a desembarcar en Marruecos y Argelia. En pocas semanas, las fuerzas del eje quedaron acorraladas entre las unidades aliadas que avanzaban desde el oeste y las británicas que presionaban desde Egipto. Rommel, enfermo y agotado, solicitó refuerzos que nunca llegaron. A finales de diciembre, el Afrika Korps retrocedía hacia Túnez. La presión sobre Alemania aumentaba en todos los frentes. Allen Dulles, jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos en Suiza, recopilaba información sobre la situación interna del Reich. Mediante contactos con diplomáticos, empresarios y oficiales descontentos, detectó facciones que buscaban negociar una salida. Estas conversaciones, aunque informales, mostraban el temor creciente de los líderes nazis ante una derrota total. Los bombardeos aliados sobre ciudades industriales se intensificaron a finales de 1942. La Royal Air Force golpeó Essen, Hamburgo y Kassel, destruyendo fábricas y viviendas. Albert Speer, ministro de Armamento, reorganizó la producción para mantener el suministro de armas, tanques y aviones. Recurrió al uso masivo de trabajo forzado proveniente de campos de concentración. A pesar de los ataques, la producción alemana se mantuvo activa, aunque con mayores dificultades para obtener materias primas. La caída de Stalingrado se volvió inminente en diciembre. Las tropas soviéticas sellaron el cerco y frenaron cada intento de rescate. El mariscal von Manstein, enviado para auxiliar a Paulus, llegó a menos de 50 kilómetros de la ciudad, pero no logró romper las líneas enemigas. El 23 de enero de 1943, las divisiones del Afrika Korps perdieron Trípoli y Rommel tuvo que reagruparse en Túnez. Alemania enfrentaba derrotas simultáneas en 2 frentes vitales. En este contexto, Martin Bormann aceleró sus operaciones secretas. Supervisó la creación de empresas pantalla para transferir capitales al extranjero. Además, coordinó con banqueros suizos y españoles el ocultamiento de fondos en cuentas secretas.
Impulsó la falsificación de documentos y la creación de identidades falsas para altos mandos que preparaban rutas de huida. Estas acciones se desarrollaban con discreción, incluso sin el conocimiento de otros líderes del partido. En Berlín, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Hitler responsabilizaba a sus generales por los reveses, pero mantenía su estrategia. Exigía ofensivas imposibles y castigaba cualquier propuesta de retirada. Goebbels, consciente del desánimo público, lanzó una campaña de propaganda intensa para sostener la moral. Usó películas, discursos y emisiones de radio para minimizar los fracasos. Mientras tanto, la entrada de Estados Unidos en la guerra tras Pearl Harbor había cambiado el equilibrio industrial. Para finales de 1942, la producción militar estadounidense superaba ampliamente a la alemana. Cada mes, más tropas, tanques y aviones cruzaban el Atlántico para reforzar a los británicos. En Stalingrado, el invierno agudizó la tragedia. Las temperaturas descendían a 30 grados bajo cero, congelando armas y equipos. Los soldados sufrían por la falta de ropa adecuada y la escasez de alimentos. Las reservas se agotaban y surgieron episodios de canibalismo entre los sitiados. El 27 de enero, las fuerzas soviéticas rechazaron la última oferta de rendición y continuaron avanzando. La derrota en el Alamein y la situación en Túnez confirmaban que el norte de África estaba perdido. En febrero de 1943, Rommel fue evacuado por razones de salud y el mando pasó a Hans-Jürgen von Arnim. Los aliados avanzaban hacia Túnez, listos para asaltar a Sicilia. En paralelo, la ofensiva soviética liberó vastas zonas en el frente oriental. Stalingrado cayó el 2 de febrero de 1943, con la rendición de Paulus y más de 90.000 prisioneros. Esta capitulación golpeó la moral alemana con fuerza. Hitler, furioso, destituyó a varios generales y asumió control directo de operaciones clave. Mientras tanto, las operaciones secretas de Bormann seguían su curso. Se establecieron contactos con empresas argentinas para transferir fondos y bienes saqueados. Barcos comenzaron a transportar documentos, lingotes y obras de arte hacia puertos seguros. En apenas 3 meses, Alemania perdió África, su ofensiva en el este se detuvo y la iniciativa pasó a manos de los aliados. Los planes de Bormann para asegurar recursos y redes de huida se convirtieron en una prioridad estratégica mientras el Reich entraba en su fase más crítica. Bormann, el cerebro oculto del Reich. Martin Bormann se convirtió en el hombre más poderoso detrás de Hitler, controlando el acceso al Führer y manejando los asuntos más delicados del partido. Nació en Wegeleben en 1901 y se unió al partido nazi en 1927. Desde sus primeros años destacó por su eficiencia, su habilidad para organizar tareas complejas y su ambición silenciosa. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, Bormann ascendió rápidamente en las jerarquías administrativas. Pronto asumió el control del llamado Fondo Adolf Hitler para la economía alemana, una estructura destinada a recibir enormes sumas de dinero de las principales industrias del Reich. Empresas como Krupp, Thyssen, IG Farben y Daimler-Benz entregaban millones de marcos en contribuciones voluntarias para asegurar su influencia. Bormann gestionaba estas aportaciones y las invertía en proyectos que beneficiaban al partido y a sus líderes. Parte de esos fondos se utilizaban para construir residencias, financiar campañas propagandísticas y cubrir los gastos personales de Hitler y su círculo más cercano. En 1936 fue nombrado jefe de la Cancillería del partido. Desde esa posición consolidó una red de contactos con banqueros y empresarios europeos, iniciando operaciones financieras discretas en países neutrales como Suiza. La capacidad de Bormann para manejar estos asuntos superaba a la de cualquier otro dirigente nazi. Incluso figuras como Himmler y Goebbels dependían de sus decisiones para acceder a recursos. Hitler confiaba plenamente en él, considerándolo indispensable para el funcionamiento interno del partido. Esa relación le permitió tomar decisiones estratégicas sin supervisión directa, convirtiéndose en el auténtico cerebro logístico del Reich. Con el avance de la guerra, Bormann reforzó su control sobre los bienes confiscados en Europa. Oro, joyas y obras de arte eran trasladados a depósitos secretos en Austria y Baviera. Algunas piezas se enviaban a través de Suiza y España, operaciones que él coordinaba con meticulosidad.
Estas riquezas eran vistas como una reserva financiera para sostener al partido incluso en el caso de una derrota. Su poder dentro de la Cancillería creció hasta niveles sin precedentes. Controlaba las comunicaciones que llegaban a Hitler, filtraba la información y decidía quién podía acceder al Führer. Muchos altos oficiales temían su influencia, ya que una sola palabra suya bastaba para arruinar la carrera de cualquiera. Además, supervisaba la construcción de la residencia alpina de Hitler en Berghof, así como todos los detalles personales del líder, desde sus finanzas hasta los obsequios que recibía. Durante 1943, Bormann perfeccionó su sistema de administración interna. Negoció acuerdos con bancos suizos para la compra de divisas fuertes como dólares y libras esterlinas, esenciales para obtener materias primas y tecnología en mercados internacionales. Parte de estas divisas se destinaban a pagos estratégicos y sobornos a funcionarios extranjeros para mantener rutas de suministro pese al bloqueo aliado. Su control no se limitaba al dinero. También supervisaba el uso de mano de obra forzada en fábricas de armas y minas. Las empresas colaboradoras obtenían contratos lucrativos, mientras los prisioneros eran explotados bajo condiciones brutales. Estas operaciones generaban ingresos que alimentaban el fondo central del partido. Hitler rara vez cuestionaba a Bormann. A diferencia de otros líderes, él evitaba el protagonismo público y centraba su poder en el control absoluto de la administración. Tenía acceso a cada decreto, cada orden militar y cada decisión económica. Era, en la práctica, el guardián de los secretos más importantes del Reich. A partir de 1943, Bormann se volvió esencial para la supervivencia de la cúpula nazi. Coordinó reuniones con representantes de países neutrales para negociar suministros a cambio de metales preciosos. También evaluó posibles refugios en lugares remotos de América del Sur y en regiones de Europa donde podían establecerse colonias secretas. Para reforzar su control interno, distribuía recompensas y privilegios entre los oficiales que seguían sus órdenes. Propiedades, dinero y acceso directo al Führer eran los incentivos con los que aseguraba la lealtad de la cúpula. Hacia finales de 1943, Bormann había consolidado una estructura administrativa tan eficiente que operaba casi como un estado paralelo. Mientras los frentes militares comenzaban a ceder, su red de poder financiero y logístico permanecía intacta, preparada para sostener los planes del partido en caso de colapso. El robo nazi de tesoros en Europa. Desde el inicio de las invasiones, el saqueo sistemático fue parte esencial de la estrategia nazi. Adolf Hitler ordenó que las riquezas culturales de cada país ocupado fueran tomadas y enviadas al Reich. Su obsesión por el arte llevó a que miles de cuadros, esculturas y joyas fueran confiscados en museos, galerías y hogares judíos. En París, apenas semanas después de la entrada de las tropas alemanas en 1940, comenzaron las requisas en colecciones privadas como la de la familia Rothschild. Oficiales de la unidad ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, catalogaban y empaquetaban las piezas más valiosas para enviarlas a depósitos en Alemania. Cada ciudad conquistada se convirtió en un objetivo de saqueo. En Varsovia, Cracovia, Ámsterdam y Bruselas, equipos especializados irrumpían en museos y bibliotecas para vaciar estanterías completas. Miles de volúmenes raros, manuscritos medievales y objetos litúrgicos fueron enviados a Berlín. La ERR operaba con un sistema meticuloso. Cada pieza era inventariada y clasificada para ser destinada a colecciones personales de los jerarcas nazis o al planeado Museo del Führer en Linz, Austria. Los nazis también confiscaban monedas, joyas, muebles antiguos y piezas de plata. Las casas judías eran vaciadas mientras sus dueños eran deportados. Todo se cargaba en trenes especiales con destino a depósitos en Baviera y Austria. Algunas obras eran enviadas al castillo de Neuschwanstein, convertido en almacén secreto. Otras eran ocultadas en minas de sal como las de Altaussee, donde se guardaron miles de cuadros de maestros como Vermeer, Rembrandt y Leonardo da Vinci. Martin Bormann supervisaba muchas de estas operaciones a través de su red administrativa. Parte del arte confiscado era utilizado para sobornar a oficiales extranjeros o para comerciar en el mercado negro europeo. Comerciantes suizos y franceses colaboraban en la venta de pinturas a coleccionistas privados dispuestos a pagar grandes sumas. Los trenes cargados con arte robado recorrían Europa con horarios y escoltas especiales.
Documentos posteriores muestran que entre 1941 y 1943 salieron de París más de 130 convoyes repletos de objetos culturales. Cada cargamento incluía centenares de cuadros, esculturas y muebles embalados con cuidado y marcados con sellos oficiales del Reich. En Francia, el Hotel Majestic y el Museo del Jeu de Paume funcionaron como centros de clasificación. Rose Valland, una conservadora francesa, arriesgó su vida registrando en secreto el destino de miles de piezas. Sus notas fueron clave tras la guerra para recuperar parte del patrimonio saqueado. Sin embargo, gran cantidad de obras nunca volvió a sus dueños originales y quedó en colecciones privadas o desapareció en transacciones ilegales. En los Países Bajos, el saqueo también fue brutal. Obras de maestros flamencos fueron arrancadas de museos y vendidas a magnates alemanes. En Polonia, los nazis se llevaron el tesoro nacional, incluyendo reliquias de Wawel y la dama con armiño de Leonardo. Muchas de estas piezas fueron trasladadas a Alemania Oriental para protegerlas de los bombardeos, aunque el objetivo real era apropiarse de ellas de forma definitiva. El saqueo no se limitaba a Europa Occidental. En la Unión Soviética, las tropas alemanas vaciaron museos en Kiev, Minsk y Smolensk. Toneladas de arte y objetos históricos fueron enviadas al oeste antes de que el Ejército Rojo pudiera recuperarlos. Estas piezas, catalogadas como botín cultural, alimentaban tanto las colecciones personales de Hitler, Göring y Bormann, como el mercado clandestino que generaba recursos para el régimen. Con el avance aliado en 1944, los nazis comenzaron a trasladar los depósitos más importantes hacia Austria y Baviera. Minas como la de Altaussee fueron reforzadas para resistir bombardeos. Allí se almacenaron obras como el retrato de Adele Bloch-Bauer de Klimt y el retablo de Gante de Van Eyck, junto con esculturas, tapices y joyas de incalculable valor. Los depósitos también se instalaron en castillos como Chiemsee o en cuevas en los Alpes bávaros. Cuando las tropas aliadas avanzaban, muchas piezas fueron destruidas deliberadamente para impedir que cayeran en manos enemigas. La logística del saqueo era tan compleja como la de las operaciones militares. Trenes blindados, convoyes custodiados por las SS y expertos en embalaje trabajaban para transportar los objetos sin daños. La ERR mantenía listas detalladas con fotografías y descripciones de cada pieza. Bormann recibía informes constantes sobre el estado de los depósitos y el destino del arte confiscado. El saqueo de viviendas judías, conocido como Mobile Action, fue especialmente lucrativo. Solo en París, más de 70.000 apartamentos fueron vaciados entre 1942 y 1944. Los muebles y objetos de valor eran subastados por comerciantes afines al régimen. El saqueo cultural fue también una herramienta de propaganda. Los nazis lo presentaban como la recuperación del arte germánico disperso en Europa. En realidad, gran parte del patrimonio europeo fue destruido o quedó oculto. Muchas familias judías nunca recuperaron sus colecciones. A día de hoy, miles de piezas siguen desaparecidas. Mientras los frentes militares se desmoronaban, Bormann y la ERR concentraban esfuerzos en asegurar que las obras más valiosas quedaran bajo control nazi. Algunas fueron trasladadas en vuelos diplomáticos a Suiza durante los últimos meses de la guerra. Otras fueron escondidas en monasterios y granjas para evitar su captura. Este tesoro cultural, gestionado con precisión, se convirtió en una de las mayores operaciones de saqueo de la historia contemporánea. El oro oculto que financió la huida. Desde las primeras conquistas en Europa, el oro fue considerado el pilar del poder financiero nazi. Cada país invadido era saqueado de forma metódica, comenzando por sus bancos centrales. En marzo de 1938, tras la anexión de Austria, el Reichsbank tomó el control inmediato de las reservas de oro de Viena. Lingotes, monedas y divisas fueron cargados en trenes especiales hacia Berlín. Este modelo se repitió en Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, Italia y Francia. En cada operación, técnicos bancarios fundían los lingotes para borrar marcas de origen, evitando reclamaciones futuras. El Banco Nacional de Bélgica perdió más de 200 toneladas de oro en pocos días. Francia, tras la caída de París en junio de 1940, entregó más de 800 toneladas que viajaron a Berlín y Viena. Las bóvedas de cada país ocupado eran vaciadas. También se confiscaban joyas y depósitos privados, especialmente de familias judías.
Todo este recurso se destinaba a financiar la guerra y a nutrir un fondo secreto para operaciones de largo alcance. Suiza se convirtió en el centro neurálgico de las transacciones. El Banco Nacional Suizo y el Banco de Pagos Internacionales, BEIS, con sede en Basilea, actuaban como intermediarios. Desde 1939, trenes cargados de oro cruzaban los Alpes para depositar lingotes en bancos suizos, donde se convertían en francos suizos, dólares o libras esterlinas. Esta conversión en divisas fuertes permitía al Reich pagar materias primas en mercados neutrales. España y Portugal también jugaron papeles clave. A través de acuerdos con Francisco Franco y Antonio de Oliveira Salazar, Alemania compró enormes cantidades de wolframio, un mineral esencial para endurecer el acero de armas y blindajes. Estos pagos se realizaban en oro transportado en trenes y barcos bajo custodia de las SS. Ambos países aceptaban los lingotes como parte de su estrategia para sostener su economía, sin cuestionar su origen. Para borrar huellas, el oro confiscado era fundido en barras sin sellos y distribuido en bancos de Lisboa, Madrid y Zúrich, usando empresas pantalla. Documentos desclasificados revelan que entre 1939 y 1945, Alemania transfirió a Suiza cantidades de oro equivalentes a cientos de millones de dólares actuales. Parte de ese oro provenía de los campos de concentración. Las SS requisaban joyas, relojes, dientes de oro y objetos valiosos de los prisioneros. Todo era fundido y enviado en cargamentos ocultos, supervisados por la Oficina Económica y Administrativa de las SS en coordinación con el Reichsbank. El metal de las víctimas terminaba en las mismas cuentas que sostenían la maquinaria de guerra y las operaciones secretas del partido. El oro nazi se convirtió en herramienta de negociación. Se usaba para sobornar funcionarios, comprar armas y garantizar el flujo de alimentos y petróleo en mercados neutrales. Diplomáticos y banqueros eran recompensados con lingotes para asegurar favores. Cada transacción se registraba en libros ocultos manejados solo por hombres de absoluta confianza. En 1943, cuando las derrotas de Stalingrado y África comenzaron a cambiar el curso de la guerra, el flujo de oro hacia Suiza se intensificó. Convoyes especiales trasladaban las reservas restantes desde Berlín y Viena hacia depósitos en los Alpes bávaros y en bancos suizos. Algunos trenes viajaban camuflados como cargamentos de carbón para evitar bombardeos. Franco en España recibió parte de este metal para reforzar las reservas del Banco de España. A cambio, el régimen español permitió la compra de materias primas y el paso de agentes hacia Portugal y América del Sur. Portugal, por su parte, recibió lingotes a cambio de wolframio y caucho, recursos vitales para la industria de armas alemana. La conexión con América del Sur se consolidó en esta etapa. Empresas pantalla en Argentina, Brasil y Chile recibieron transferencias de divisas convertidas desde el oro suizo. Con ese dinero se compraron estancias, fábricas y propiedades que después sirvieron como refugio para jerarcas nazis. Documentos desclasificados muestran que entre 1943 y 1945, millones de francos suizos se enviaron a cuentas en Buenos Aires y Montevideo. El oro también se usó como instrumento político. Pagos secretos fueron ordenados a líderes y funcionarios de países neutrales para garantizar silencio o colaboración. Estas operaciones se realizaban mediante intermediarios, valijas diplomáticas y transferencias en bancos europeos. Lingotes viajaban en aviones de carga y submarinos, aprovechando rutas seguras controladas por las SS. El Banco de Pagos Internacionales desempeñó un papel ambiguo, procesando transferencias de oro entre bancos centrales, incluso en plena guerra. Alemania aprovechó esta vía para mover oro saqueado de Bélgica y Checoslovaquia como si fueran transacciones legítimas, blanqueando grandes cantidades de metal precioso. Para finales de 1945, enormes reservas de oro nazi seguían fuera de Alemania. Se estima que solo en Suiza permanecían más de 700 toneladas. Ese oro fue la base de redes como Odessa, que ayudaron a criminales de guerra a escapar hacia América del Sur y Oriente Medio. El transporte del oro se realizó con métodos extremos. Submarinos alemanes trasladaron cajas selladas con lingotes hacia puertos en España y Argentina. Informes aliados mencionan cargamentos descargados en Mar del Plata y en puertos gallegos en 1944. Estos envíos eran coordinados por oficiales de las SS y agentes de confianza. Parte del oro también financió redes de espionaje en América Latina.
Agentes en Buenos Aires, Santiago y Río de Janeiro recibían fondos para sobornar funcionarios, falsificar documentos y preparar rutas de escape. Los aliados intentaron rastrear el oro nazi, pero la neutralidad de Suiza y la discreción de los bancos ibéricos dificultaron cualquier recuperación. Investigaciones posteriores confirmaron que los banqueros suizos habían aceptado oro con marcas borradas, integrándolo a sus reservas. El plan financiero nazi fue claro: convertir el oro saqueado en una red de poder económico global. Cada lingote representaba una inversión para asegurar la supervivencia del nazismo más allá de Europa. Este sistema de acumulación y ocultamiento fue la columna vertebral que permitió financiar rutas de fuga, redes secretas y operaciones clandestinas hacia América Latina. Vuelo del Águila, la ruta de escape. Mientras los frentes del Reich se desmoronaban, Martin Bormann activó un plan para asegurar la huida de la cúpula nazi y el traslado de recursos. Este proyecto, llamado Action Feuerland, buscaba establecer refugios estratégicos en América del Sur, principalmente en Argentina. Bormann lo había diseñado desde 1942, pero la derrota en Stalingrado y la pérdida de África lo volvieron urgente. La estrategia incluía rutas de escape combinadas con una operación masiva de falsificación conocida como Operación Bernhard. La Operación Bernhard, dirigida por las SS, fue el núcleo de estas maniobras. Bajo las órdenes de Heinrich Himmler, prisioneros con experiencia en impresión y grabado fabricaron billetes falsos de libra esterlina con una calidad tan alta que resultaban casi indetectables. Millones de estas libras circularon en mercados clandestinos, utilizadas para pagar materias primas, sobornos y contactos en países neutrales. Parte de esos fondos respaldó el montaje de redes de apoyo en Sudamérica. Argentina se convirtió en el destino clave de la operación. Desde 1943, Bormann estableció vínculos con Ludwig Freude, empresario argentino con acceso a Juan Domingo Perón. A través de este contacto se pactaron acuerdos que garantizaban refugio a los jerarcas nazis que llegaran con capital, tecnología o información estratégica. Estos pactos incluyeron la compra de estancias en la Patagonia y proyectos en la región de Bariloche. Para el traslado se definieron rutas marítimas desde puertos del norte de España y la costa francesa. Submarinos como el U-530 y el U-233 fueron acondicionados para transportar cargamentos de documentos, dinero y piezas de valor hacia Mar del Plata. La falsificación también abarcó dólares estadounidenses. Estos billetes circulaban en mercados de Lisboa y Estambul, empleados para obtener pasajes en barcos neutrales y pagar intermediarios. Las SS instalaron imprentas móviles en campos de concentración y ciudades ocupadas, donde se producían pasaportes y certificados de nacionalidad de países latinoamericanos, facilitando desplazamientos sin generar sospechas. Para reforzar la logística en el continente americano, se organizaron inversiones en Argentina y Paraguay a través de empresas de importación de maquinaria y productos químicos. Estas firmas actuaban como tapaderas para las redes de apoyo. En paralelo, Chile y Brasil fueron incluidos en el plan. En el sur de Chile, colonias alemanas como las de Valdivia y Osorno ofrecían un entorno seguro. En Brasil, algunas compañías lograron invertir en Sao Paulo y Río de Janeiro, pese a la creciente presión aliada. La extracción de personas clave formaba la parte más delicada. Se priorizaba la salida de jerarcas de las SS, científicos y técnicos. Las rutas combinaban vuelos hacia España, embarques en buques neutrales con escala en África y conexiones con submarinos rumbo a Sudamérica. Pilotos de la Luftwaffe, como Hans Ulrich Rudel, participaron en misiones de reconocimiento para validar estos itinerarios. La coordinación se mantuvo en manos de un núcleo reducido, utilizando códigos y mensajes cifrados enviados a embajadas en países neutrales. En 1944, tras el desembarco aliado en Normandía, el plan Vuelo del Águila entró en su fase operativa. Submarinos salieron de Kiel y Hamburgo con cargamentos estratégicos, mientras ingenieros alemanes en Buenos Aires preparaban pistas improvisadas para vuelos de emergencia. Cada operación requería documentos falsos, contactos en aduanas y sobornos calculados al detalle. La Operación Bernhard permitió almacenar grandes cantidades de dinero falso en Argentina y Uruguay, destinadas a sobornos, compra de propiedades y proyectos industriales. Muchas de estas inversiones se materializaron en empresas agropecuarias y compañías navieras. Vuelo del Águila
fue la culminación de años de preparación logística y financiera. Cada billete, cada submarino y cada pasaporte falso formaban parte de una estructura diseñada para garantizar la supervivencia del núcleo nazi incluso antes del colapso de Berlín. Operación Caza de Jerarcas. En la primavera de 1944, cuando los aliados avanzaban por Europa, una nueva prioridad surgió: capturar a los jerarcas nazis y asegurar la incautación de secretos militares y tecnología avanzada. Londres y Washington organizaron unidades de inteligencia con comandos especializados que operaban detrás de las líneas enemigas. Entre estos grupos destacaba el 30 Commando Unit, diseñado para apoderarse de documentos sensibles antes de que los alemanes los destruyeran. Ian Fleming, entonces oficial de inteligencia naval británica y futuro creador de James Bond, fue uno de los cerebros tras esta unidad. Estas fuerzas ejecutaban incursiones rápidas en ciudades recientemente liberadas para confiscar archivos del partido, códigos de comunicación y prototipos experimentales. También rastreaban listas de personal de las SS y la Gestapo, con el fin de seguir la pista de oficiales de alto rango. Los hallazgos eran enviados de inmediato a los centros de inteligencia en Londres. El material recuperado incluía mapas, registros bancarios, inventarios de armas y datos sobre experimentos secretos. Con el avance aliado hacia Alemania, el caos en las filas nazis creció. Oficiales del Reich intentaban destruir pruebas o huir hacia Baviera, Austria e Italia. Estas rutas se enlazaban con refugios en monasterios, granjas y casas de simpatizantes nazis. Algunos jerarcas cambiaban sus uniformes por ropa civil, otros utilizaban documentos falsos preparados con antelación. Los aliados comprendieron que cada día era crucial. Comandos británicos y estadounidenses acompañaban a las tropas de combate para asegurar archivos al momento de la retirada alemana. En Normandía, tras el desembarco de junio, se incautaron depósitos de inteligencia con información sobre redes nazis en América Latina y países neutrales. A finales de 1944, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos envió agentes a Suiza y España para seguir el rastro de los canales financieros del partido. Informes interceptados mostraban transferencias de dinero y lingotes hacia bancos suizos, lo que indicaba una preparación sistemática para operaciones de fuga. Allen Dulles, jefe de la OSS en Berna, estableció contactos con figuras cercanas al régimen nazi que buscaban negociar su seguridad a cambio de información. Dentro de Alemania, la resistencia interna al nazismo comenzó a tomar fuerza. Algunos oficiales de la Wehrmacht, conscientes del desenlace inevitable, intentaban contactos con los aliados. Sin embargo, la Gestapo y las SS mantenían un control férreo, y Bormann reforzaba la protección de la cúpula. Se construyeron túneles, búnkeres y rutas de evacuación que conectaban Berlín con Baviera y Austria. Con la liberación de Francia, la presión sobre los jerarcas aumentó. En París, los aliados capturaron archivos de la Gestapo y del Abwehr que detallaban redes de espionaje en Europa y América Latina. También se encontraron listas de barcos que salían de Marsella y Burdeos con cargamentos sospechosos. El avance por Bélgica y Holanda permitió asegurar más documentos. Comandos de la T-Force británica capturaron fábricas de armas y oficinas de la Luftwaffe para evitar que la tecnología cayera en manos soviéticas. En varias operaciones se descubrieron depósitos con oro, obras de arte y documentos cifrados. La captura de oficiales como Hermann Fegelein y Karl Wolf proporcionó información crucial sobre rutas de escape. Se confirmaron convoyes blindados preparados para trasladar jerarcas hacia Suiza. En paralelo, los movimientos de submarinos hacia el Atlántico Sur despertaron sospechas sobre posibles vías de fuga marítima. La OSS y el MI6 rastrearon estas actividades en Europa, siguiendo las llamadas Ratlines, rutas de escape organizadas por simpatizantes nazis con ayuda de clérigos y funcionarios de países neutrales. Desde puertos italianos, barcos partían hacia América Latina con fugitivos y cargamentos de valor. En Roma, contactos vinculados al Vaticano facilitaban pasaportes de la Cruz Roja para exoficiales de las SS. Los cazadores documentaban cómo estas redes se extendían hacia España, Portugal y el norte de África antes de cruzar el Atlántico. Agentes aliados interceptaban mensajes cifrados que mencionaban oro y personas con identidades falsas, aunque la magnitud de la red hacía casi imposible cerrar todas las salidas. Con el final de la guerra, la caza de nazis se convirtió en una operación global.
Figuras como Simon Wiesenthal y grupos judíos comenzaron a rastrear a criminales de guerra para llevarlos ante la justicia. Los aliados elaboraron listas negras con los nombres de los más buscados, mientras organizaciones clandestinas como Odessa empezaban a mover recursos para proteger a los fugitivos. Las operaciones especiales continuaron durante meses tras la caída de Berlín, persiguiendo a oficiales en Europa, América Latina y Oriente Medio. El conflicto entre la inteligencia aliada y las redes de escape marcó una carrera contrarreloj que definiría la posguerra inmediata. Del búnker al cielo, el escape secreto. A finales de abril de 1945, Berlín estaba bajo un cerco total. Las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este, mientras las tropas aliadas presionaban desde el oeste. En el interior del Führerbunker, Hitler y su círculo más cercano enfrentaban el derrumbe del Reich. Martin Bormann y Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, tomaron el control de las operaciones finales, organizando la evacuación de los archivos más delicados y planificando rutas de escape para la cúpula. Los últimos días estuvieron marcados por tensión y caos. En los túneles subterráneos que conectaban la Cancillería con estaciones de metro y refugios, se almacenaban documentos, lingotes de oro y billetes falsificados de la Operación Bernhard. Las comunicaciones con el exterior eran casi imposibles, pero Bormann mantenía contacto con oficiales en el norte de Alemania para coordinar vuelos secretos y convoyes hacia el sur. Hitler mostraba un deterioro evidente, con temblores y estallidos de ira. En las reuniones con sus generales rechazaba cualquier rendición. Para Bormann, la prioridad era garantizar la huida. Müller diseñó un plan que incluía el uso de dobles de Hitler y Eva Braun, entrenados para replicar su apariencia y gestos. El objetivo era generar una escena convincente en el jardín de la Cancillería que confundiera a los soviéticos. El 30 de abril, mientras la artillería soviética caía sobre el centro de Berlín, se activó la simulación. 2 cuerpos fueron preparados y quemados en el patio. Testigos como Otto Gunche y Heinz Linge afirmaron haber visto los cuerpos en llamas, pero los restos hallados fueron fragmentos irreconocibles, lo que abrió la posibilidad de una fuga real. Mientras se realizaba la puesta en escena, Hitler y Eva Braun se preparaban para salir del búnker. Vestían de civil y llevaban documentos falsos que los identificaban como oficiales de bajo rango. La salida se hizo a través de túneles que conectaban con una pista improvisada en las afueras de Berlín. Allí los esperaba un avión Junkers Ju-52 de la unidad secreta KG-200, especializada en misiones encubiertas. La fuga fue coordinada al detalle. Oficiales de la SS aseguraron el perímetro mientras un pequeño convoy distraía a las fuerzas soviéticas en otro sector. El avión despegó al amanecer rumbo al norte de Alemania. La primera escala fue en Travemünde, donde se recargó combustible y se revisaron los planes de vuelo hacia el sur de Europa. Documentos desclasificados décadas después mencionan este despegue como parte de una operación supervisada directamente por Bormann. En paralelo, Müller borraba pistas dentro del búnker. Se destruyeron documentos sobre movimientos financieros y listas de rutas de escape. También se enviaron mensajes de radio falsos para confundir a los aliados. Cuando los soviéticos tomaron la Cancillería, encontraron informes contradictorios que alimentaron las dudas sobre el destino de Hitler. Tras la escala en Travemünde, el avión voló hacia el sur, bordeando el espacio aéreo controlado por los aliados. La segunda parada fue en una pista cercana a Reus, España. Agentes vinculados al régimen de Franco proporcionaron combustible y logística. España, con su neutralidad flexible, era un punto clave de las rutas de huida. Desde Reus, el Ju-52 voló al archipiélago canario, donde submarinos de la operación Seawolf esperaban para trasladar cargamentos secretos y personal hacia América del Sur. Informes aliados confirmaron movimientos inusuales de U-bote en esa zona en mayo de 1945, lo que respalda la hipótesis de una huida organizada. Durante el vuelo, Hitler permaneció oculto en una sección adaptada del avión junto a Eva Braun y un reducido grupo de médicos, ayudantes y personal de seguridad. Cada tramo fue calculado para evitar intercepciones. Los pilotos de la KG-200 conocían rutas clandestinas y usaban códigos de radio falsos para pasar inadvertidos. Mientras el avión avanzaba, en Berlín los soviéticos anunciaban que Hitler había muerto en el búnker.
La falta de restos verificables llevó a los aliados a investigar testimonios contradictorios. Algunos prisioneros aseguraron haber visto a Hitler en un convoy blindado, otros hablaron de vuelos hacia España. La coordinación entre la fuga aérea y los movimientos marítimos fue crucial. Submarinos como el U-530 y el U-977 viajaron hasta Argentina y se entregaron meses después del fin de la guerra, reforzando la teoría de que jerarcas nazis utilizaron esas rutas. Documentos en archivos argentinos mencionan comunicaciones entre oficiales alemanes y autoridades locales para organizar la llegada de cargamentos especiales. En las últimas horas de Berlín, Bormann y Müller continuaron moviendo fondos hacia Suiza y España. Oro y divisas fueron transportados en trenes hacia Austria para ocultarlos en minas y depósitos, asegurando recursos para la red de escape en Sudamérica. El vuelo hacia las Canarias duró varias horas en condiciones de máxima tensión. Los pilotos evitaron rutas conocidas y volaron a baja altitud para esquivar radares. Una vez en el archipiélago, Hitler y su grupo cambiaron de transporte. Algunos relatos hablan de un barco hacia Sudamérica, otros de una conexión directa con submarinos U-Boote equipados para trasladar pasajeros y cargamentos valiosos. La hipótesis de los dobles fue respaldada por testigos soviéticos que describieron cuerpos carbonizados imposibles de identificar. Estudios posteriores concluyeron que los restos dentales atribuidos a Hitler no coincidían con los registros odontológicos, lo que refuerza la teoría de una fuga. Los aliados, aunque oficialmente aceptaron la versión del búnker, siguieron investigando. La OSS recopiló informes de avistamientos en España, Marruecos y Argentina. Algunos fueron descartados, pero el patrón de movimientos de aviones y submarinos nunca se aclaró por completo. El vuelo secreto al sur de Europa marcó el inicio de la última fase del plan de Bormann. Desde allí, los fugitivos podían trasladarse a América del Sur usando la infraestructura preparada con años de anticipación. Argentina, con sus estancias aisladas y una comunidad alemana organizada, ofrecía un refugio seguro. La Patagonia, con sus lagos y montañas, era el escenario perfecto para ocultarse durante décadas. La historia de los últimos días en Berlín, con la simulación de la muerte y la huida aérea, sigue siendo uno de los episodios más enigmáticos de la guerra. Cada documento y cada testimonio apuntan a que la cúpula nazi diseñó una salida meticulosa, respaldada por rutas marítimas, contactos internacionales y una logística financiera imposible de improvisar. Rumbo secreto. U-Boote en América del Sur. El 10 de julio de 1945, la base naval de Mar del Plata se vio sorprendida por la aparición del U-530. La tripulación se entregó sin enfrentamientos, pero el contenido del submarino nunca fue revelado por completo. Un mes más tarde, el 17 de agosto, el U-977 llegó a la misma base tras una travesía de más de 100 días. La llegada consecutiva de estas dos naves encendió rumores sobre la posible evacuación de jerarcas nazis y cargamentos valiosos en costas argentinas antes de sus entregas oficiales. Informes de la Policía Marítima mencionan desembarcos clandestinos en Necochea y Puerto Madryn. Testimonios locales describieron embarcaciones descargando cajas metálicas y personas vestidas de civil durante la noche. Estos cargamentos fueron rápidamente trasladados hacia estancias pertenecientes a simpatizantes nazis en la Patagonia. Las rutas de los submarinos hacia Sudamérica estaban cuidadosamente diseñadas. Desde Europa hacían escalas en puertos de Galicia o Cádiz para abastecerse, continuaban hacia las Islas Canarias y luego se internaban en el Atlántico Sur, navegando a gran profundidad para evitar detección. El viaje podía extenderse entre 8 y 10 semanas dependiendo de las maniobras de evasión. La recepción en Argentina era coordinada por empresarios alemanes como Ludwig Freude, un hombre con acceso directo al entorno de Juan Domingo Perón. Freude supervisaba el transporte de materiales descargados hacia depósitos en estancias cercanas a Mar del Plata, como la mencionada Moromar, y gestionaba la compra de propiedades estratégicas en Bariloche y Villa La Angostura. Las colonias alemanas en la Patagonia desempeñaban un papel fundamental. Estas comunidades, con redes de transporte y contactos en las autoridades locales, ofrecían alojamiento, apoyo logístico y discreción. Hoteles y clubes sociales eran utilizados como centros de reunión para planificar el traslado de bienes y personas. Los aliados reaccionaron con rapidez.
Informes del FBI y la inteligencia naval estadounidense detallaron movimientos sospechosos de submarinos y barcos mercantes hacia el Atlántico Sur. Documentos desclasificados sugieren que algunos U-Boot transportaban no solo recursos, sino también tecnología militar avanzada, como piezas de cohetes V-2 y planos de aviones a reacción, destinados a ingenieros alemanes ya establecidos en Argentina. La travesía del U-977 fue especialmente enigmática. Heinz Schäfer, su comandante, declaró que permanecieron sumergidos durante más de 60 días utilizando snorkels para recargar baterías, una maniobra arriesgada que les permitió eludir patrullas aliadas. Schäfer jamás confirmó si hubo desembarcos previos a su entrega en Mar del Plata, lo que alimentó las sospechas sobre la presencia de pasajeros importantes. La llegada de estos submarinos a Argentina despertó un interés global. La prensa los bautizó como submarinos fantasma y circuló la teoría de que altos jerarcas nazis habían escapado usando estas rutas. Aunque las investigaciones aliadas presionaron al gobierno argentino, la falta de pruebas concluyentes permitió que el tema quedara en la sombra. Las redes nazis en Argentina ya estaban en marcha antes del final de la guerra. Empresas de importación y exportación funcionaban como fachadas para mover dinero y recursos. Estas compañías tenían vínculos con bancos en Suiza y España, lo que facilitaba el flujo de fondos hacia Buenos Aires y Montevideo. Parte de este dinero se destinaba a sobornos y a la construcción de refugios en zonas apartadas. Ludwig Freude y su círculo fueron piezas clave. Además de gestionar las llegadas, organizaban la distribución de bienes y el traslado de exoficiales nazis hacia zonas seguras en el interior del país. Bariloche y Villa La Angostura se convirtieron en puntos estratégicos gracias a su geografía montañosa y la presencia de comunidades alemanas con infraestructura adecuada. Los informes del FBI señalan la posibilidad de que algunos submarinos descargaran su carga en playas desiertas antes de entregarse. Esto explicaría la falta de objetos valiosos en el momento de su captura. Las cajas metálicas, posiblemente con oro, documentos y obras de arte, habrían sido transportadas en camiones hacia depósitos secretos. La coordinación con rutas comerciales fue clave. Barcos mercantes con bandera neutral recogían cargamentos en Canarias o puertos españoles y los llevaban hacia Buenos Aires o Montevideo, camuflados como mercancía legal. Esta combinación de medios garantizó que una parte importante de los recursos del Reich llegara a Sudamérica sin ser detectada. El episodio de los U-Boot en Argentina consolidó la idea de que el Atlántico Sur se convirtió en la última vía de escape nazi. Los desembarcos en Mar del Plata y otros puntos de la costa argentina demostraron la eficacia de estas operaciones. La mezcla de contactos políticos, dinero y tecnología permitió que muchos fugitivos y cargamentos estratégicos llegaran a salvo a América del Sur. Inalco, el escondite final. Tras el final de la guerra, Argentina se convirtió en uno de los destinos más importantes para los nazis que lograron escapar. Entre las zonas elegidas por la red de Bormann, la región de Bariloche y los alrededores del lago Nahuel Huapi fueron puntos clave para instalar refugios discretos. A mediados de 1947, Hitler y Eva Braun habrían llegado a la estancia Inalco, una residencia ubicada en un sector entonces inaccesible por tierra y diseñada para ofrecer aislamiento absoluto. La mansión Inalco fue diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo, uno de los más influyentes de la Patagonia argentina. La propiedad contaba con muelles privados, hangares para hidroaviones y áreas boscosas que impedían la vista desde el exterior. Lanchas rápidas conectaban con Villa La Angostura y otros puntos estratégicos del lago. Investigadores han recopilado testimonios que indican que la pareja se movía con un grupo reducido de seguridad formado por alemanes de confianza, exoficiales de las SS y miembros de la comunidad local. La estancia estaba equipada con tecnología avanzada para la época. Contaba con generadores eléctricos, radios de onda corta y almacenes subterráneos con provisiones y documentos. Los suministros llegaban gracias a empresarios alemanes de Buenos Aires y Bariloche, quienes organizaban el transporte de alimentos, medicinas y objetos personales. Este sistema lograba que la actividad de la casa pasara inadvertida para las autoridades. Durante esos años, Bariloche se convirtió en un centro neurálgico de los nazis refugiados. Figuras como Josef Mengele y Erich Priebke se integraron en la comunidad local, frecuentando clubes sociales, comercios y empresas con vínculos alemanes.
El Club Andino Bariloche, fundado antes de la guerra, era un punto de reunión en el que las conversaciones en alemán resultaban habituales. Hitler vivía en un entorno de máxima seguridad. Las visitas eran seleccionadas y filtradas por su personal de confianza. Algunos oficiales de la Kriegsmarine y de la Luftwaffe que habían llegado en submarinos visitaron Inalco para reuniones confidenciales. Estos encuentros trataban asuntos financieros, el uso de fondos ocultos en bancos suizos y la coordinación de redes en Paraguay y Brasil, parte de la estructura que Bormann había establecido antes del colapso del Reich. Eva Braun mantenía un perfil bajo. Vecinos relataron que apenas salía de la mansión y que, cuando lo hacía, vestía de forma sencilla y usaba nombres falsos. Algunos testigos aseguraron que se hacía pasar por esposa de un empresario alemán. La zona, con una marcada influencia germana, favorecía esta discreción. Hoteles, cervecerías y panaderías manejadas por alemanes creaban un entorno donde los extranjeros no generaban sospechas. Entre 1947 y 1955, la estancia Inalco se convirtió en el centro de operaciones de la comunidad nazi en el sur. Desde allí se planificaban movimientos de dinero, rutas para nuevos fugitivos y contactos con el gobierno argentino. Juan Domingo Perón y Eva Duarte mantenían un trato ambiguo con estos grupos. En privado facilitaban documentos y protección a cambio de tecnología y recursos económicos. Los alrededores de Bariloche ofrecían un refugio perfecto. Bosques densos, lagos profundos y montañas nevadas brindaban un escudo natural. Algunos habitantes de la zona relataron que había patrullas armadas vigilando los caminos cercanos a Inalco. Otros afirmaron haber visto avionetas aterrizando en el lago o lanchas descargando cajas en los muelles privados, siempre en horarios nocturnos. Con el tiempo, Hitler adoptó una vida rutinaria y aislada. Se levantaba temprano, caminaba por los jardines y conversaba con su equipo de seguridad. Su salud comenzó a deteriorarse en la década de 1950, con problemas cardiovasculares y temblores crecientes. El doctor Otto Lehmann, un médico alemán, lo visitaba periódicamente y supervisaba tratamientos en secreto. La comunidad nazi en Argentina continuaba creciendo con la llegada de nuevos fugitivos. Muchos se instalaron en localidades cercanas como San Carlos de Bariloche, Villa Traful y Villa La Angostura. Algunos trabajaban en proyectos de infraestructura, mientras otros desarrollaban negocios de hotelería y turismo. Este flujo de inmigrantes europeos facilitó que la presencia de Hitler y Eva Braun pasara inadvertida. Inalco no era el único refugio. Otras propiedades en Bariloche y en áreas rurales cercanas funcionaban como casas de seguridad. Varias tenían pasadizos ocultos y almacenes subterráneos con provisiones y documentos. Estas instalaciones estaban preparadas para soportar inspecciones y ofrecer una vía de escape rápida hacia Chile por pasos cordilleranos poco transitados. En 1955, tras la caída de Perón, el clima político en Argentina cambió. Las investigaciones sobre nazis refugiados aumentaron y varias figuras importantes fueron identificadas por la prensa. Hitler y Eva Braun se trasladaron entonces a propiedades más aisladas en la Patagonia. La comunidad nazi reforzó sus redes, moviendo dinero a bancos en Montevideo y Santiago. Los rumores sobre Hitler en Argentina se extendieron en esos años. Algunos aseguraron haberlo visto en el centro de Bariloche, disfrazado con sombrero y gafas. Otros decían haberlo visto viajando en lancha por el lago Nahuel Huapi con guardias armados. Aunque no se conservan fotos confirmadas, los testimonios recopilados por investigadores sugieren que su presencia era conocida en ciertos círculos locales. La salud de Hitler empeoró a finales de los 50. El doctor Lehmann aumentó sus visitas y se habla de tratamientos con medicamentos importados desde Europa. Eva Braun asumió más responsabilidades en la administración de la estancia, supervisando al personal y manteniendo contacto con proveedores. En esos años, llevaron una vida de bajo perfil, dedicados a actividades rurales y evitando toda exposición. Según el libro Grey Wolf, Hitler habría muerto el 13 de febrero de 1962 en la propia estancia Inalco. Su cuerpo fue enterrado en un punto desconocido de la Patagonia, posiblemente en los terrenos de la mansión. Eva Braun habría permanecido algunos años más en Argentina antes de desaparecer de los registros. Esta teoría sigue siendo polémica, aunque cuenta con testimonios de quienes afirmaron estar presentes en sus últimos días. La década de 1960 marcó un aumento de las investigaciones impulsadas por cazadores de nazis.
Simon Wiesenthal y otros rastrearon pistas en Bariloche sin encontrar pruebas concluyentes. Mientras tanto, documentos desclasificados del FBI mencionaban posibles avistamientos en la región. La estancia Inalco, con sus muelles privados y su acceso limitado, fue clave para la vida oculta del líder nazi. Incluso hoy es objeto de especulación, con historias sobre túneles y habitaciones secretas. La región conserva huellas de aquella época, desde hoteles fundados por alemanes hasta clubes sociales con raíces en los 40. La teoría de la muerte en 1962 ha sido reforzada por relatos de antiguos empleados que afirmaron haber presenciado un funeral discreto en los jardines, celebrado de noche y con la presencia de un grupo reducido de alemanes. Estas versiones apuntan a que Hitler pasó más de una década refugiado en Argentina, protegido por una combinación de estancias aisladas, apoyo local y el dinero del Reich. Nuestro canal Documentales Interesantes. La Glasnost, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales. Siento como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo. Escribe orgulloso en los comentarios abajo. La revolución de la invisibilidad. Empecemos con lo que hace al B21 realmente especial. Aquí encontrará de todo: historia, tecnología, salud, acontecimientos mundiales. Suscríbete y dale a la campanita.